Señores, la situación de Ucrania y Rusia, ese choque que se está dando, ya se habla incluso de que esto puede llevar a una tercera guerra mundial. ¿Cómo se proyecta el PIB y también de igual manera cómo entraría para el año 2025? Mira, sin duda la República Dominicana ha mostrado una resiliencia extraordinaria en su economía. De la variación en cuanto a la cantidad de años que van a durar esos jóvenes en la cárcel por el asesinato de Joshua. Muchos decían incluso, pero a quien menos años le dieron tal vez debía ser la persona que más merecía. ¿Tú estás complacido con esta sentencia? En el caso de Wesley Vicen Carmona, que fue la condena menor, es que a él no se le condenó por un homicidio, a él se le condenó por ser cómplice de la ejecución de un robo agravado. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en esta presentación de Matutino Su Mundo. Aquí estamos Maximiliana Mansueta, Ana Daisy Guerrero y que les habla José Tomás Paulino para acompañarles por estas 2 horas de información, comentarios y entrevistas sobre los temas de mayor importancia. Hoy es el día de Santa Cecilia. Felicitaciones a todas aquellas distinguidas damas que llevan por nombre Cecilia, pero también es el día de la música o el día del músico establecido por la Organización de las Naciones Unidas para honrar cada 22 de noviembre a todas aquellas personas que se dedican a la noble tarea de gratificar el oído y el espíritu con hermosas melodías. Bienvenidas, chicas, bienvenidas en este día. Buenos días, José Tomás, Maxi, así es. Felicidades para todos los músicos en este día. Hoy, viernes 22 del mes de noviembre. Nosotros, como siempre, aquí con nuestro compromiso de venir con muchas informaciones para que ustedes puedan pues tener una opinión clara, precisa y concisa de todos los temas que han sido noticias, tanto el día de ayer como hoy, muchas informaciones que han estado surgiendo. Así que iniciamos a esta hora, tempranito en la mañana, su matutino Su Mundo. Buenos días, jóvenes, muy buenos días a ustedes en casita, que como siempre están ahí pendientes a este matutino Su Mundo. Para mí un placer compartir con ustedes, agradecerle a Dios ante todo que nos permita estar tempranito, 7 de la mañana en punto, iniciando este proyecto Matutino Su Mundo. Muchas informaciones para comentar en el día de hoy porque es viernes y el cuerpo está ya que sabe que hoy es viernes y hay que moverlo temprano. Y es día de la música, ¿verdad? Del músico, claro, por lo tanto sí. hay que moverse Nosotros temprano. la llevamos por dentro. Botar toda esa energía negativa, señor. Y el que no pudo hacer lo que tenía que hacer en la semana, tiene hasta hoy para que lo realice. Así es, señores, tenemos un tema muy importante que tratar con todos ustedes porque ayer la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia que había emitido el Tribunal de Primera Instancia en el caso de el asesinato, de la muerte del jovencito Joshua Fernández y ratificó las condenas impuestas a los acusados por este horrible hecho. Ratificó a 15 años de prisión para el mejor conocido como el Doctorcito, que como todos saben es hijo de una figura pública del influencer, comunicador denominado el doctor Nastra. El tribunal, presidido por Rosalba Garib e integrado por Teófilo Andújar y Delio Germán, tomó la decisión tras rechazar los recursos de apelación presentados por la defensa de los imputados. Durante la audiencia del recurso de apelación, los abogados de El Doctorcito, Alison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, condenado a 30 años de prisión, y Luis Alberto Luisito Brito, condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra en el Tribunal de Primer Grado. Los doctores Carlos Balcácer y Jaime Caunabo Terrero consideraron que en la sentencia dictada por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional el pasado 24 de abril fueron violadas
anuladas normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción y publicidad del juicio que debe garantizar el juzgador, o sea, el tribunal. Asimismo, pidieron anular la sentencia para que fuera conocido el nuevo juicio desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia en primera instancia. Pero las juezas de la segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación decidieron ratificar esa sentencia que había tomado el segundo tribunal colegiado, que fue el tribunal de primera instancia. O sea que no acogieron las consideraciones y los alegatos de los abogados de la defensa de los imputados en este horrendo hecho que consternó a la sociedad dominicana. Era un joven de 19 años, un joven profesional que estaba justamente celebrando su cumpleaños esa noche en la discoteca Kiss Bar, que está ubicada en el Esechenaco del Distrito Nacional, y lamentablemente fue asesinado en un intento de robo en ese momento. Y lamentablemente ahí perdió la vida Joshua Fernández. Lamentablemente, la ratificación de esta sentencia no devuelve la vida, no calma el dolor, el sufrimiento y el duelo por el que todavía pasa esa familia, pero de alguna manera la segunda sala penal de la Corte de Apelación establece con esta decisión que no es posible cometer un hecho tan deleznable, acabar con la vida de alguien y después por tecnicismos jurídicos pedir que sea anulada una sentencia, que sea anulado un juicio y que haya la celebración de uno nuevo para tratar de tener ganancia de causa. Vamos a ver precisamente un cortecito con las declaraciones que dio la madre de Joshua Fernández. Este jueves, la segunda sala penal de la Corte de Apelación ratificó las condenas de 15 años de prisión contra Wislem Vincent Carmona, alias el Doctorcito, 30 años de prisión contra Jesús Pérez Mejía Chiquito y 20 años de prisión contra Luis Troncoso Luisito. Eso significa que la sentencia de primer grado, que lo condenó a 30 años al señor Alinson de Jesús Pérez, 15 años al señor Wesley Vincent Carmona y 20 años a Luis Alberto Brito Troncoso, fue confirmada. La parte que no esté conteste con esta decisión tiene un plazo de 20 días para recurrir en casación y ese plazo comienza a correr a partir de mañana. Ante esto, los abogados de la defensa informaron que apelarán nuevamente en el plazo establecido, así como exigieron los videos que integran al dueño del bar Kiss en el caso. Somos personas civilizadas, entendemos que este proceso viene con una serie de irregularidades. La Fiscalía del Distrito Nacional está protegiendo al dueño de la discoteca y a los miembros de la seguridad que parece ser que tienen algún tipo de implicación en este hecho. Durante la lectura de la sentencia también estuvieron presentes algunos familiares del occiso Joshua Omar Fernández, como su madre, la señora Bertina de Sena, quien a su salida de la audiencia expresó sentirse más tranquila. Y sí, dándole gracias a mi Dios primero, porque Dios escucha las oraciones y sabe todo lo que yo he sufrido, lo que estoy sufriendo y lo que sufriré por vida. Y gracias a mi Dios primeramente por todo, y claro que sí, que estoy agradecida por lo que pasó. Tranquila, ¿cómo estás? Me siento más tranquila, claro que sí. Por su parte, los abogados querellantes afirmaron que se encuentran preparados para enfrentar la posible apelación de la contraparte. Nosotros estamos preparados en el caso de que la recurran, porque quien tiene la verdad y quien actúa conforme a la ley no tiene por qué tener miedo. Se ha demostrado que una persona humilde se puede hacer justicia contra las grandes personalidades. Se recuerda que las referidas condenas serán cumplidas en la cárcel Najayo Hombres. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo un reportaje especial que estuvo haciendo Eva desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se ratificó la sentencia a los implicados en el asesinato de Joshua Fernández. Y yo digo que esto ha sido un
un resultado de un comportamiento inapropiado, inadecuado, que han venido teniendo esos muchachos, los padres que muchas veces salen desde tempranas horas de la mañana y vemos cómo los hijos hacen y deshacen, no hay un control, no hay un seguimiento. Yo veía las declaraciones también que estaba dando el doctor, nuestro amigo, que pues está haciendo un trabajo muy bonito en los medios de comunicación. Sin embargo, el hecho de ser el hijo del doctor invitó a muchas personas. Doctor Nastra. Del doctor. Porque ¿verdad? doctor es otra cosa. Sí, doctor perdón. Nastra. Del doctor. Pues invitó a que muchas personas le siguieran. Además que muchos establecimientos, centros de diversión, le cedieran, aperturaran espacio para que ese jovencito, que era como la mente intelectual, maquiavélica, invitaba a sus compañeros a las distintas discotecas, y cuando llegaban allí también llamaba a otros amigos que se dedicaban a cometer ciertos delitos para que asaltaran a las discotecas y a los mismos compañeros que le acompañaban al centro de diversión. Ahí hay, lo que estoy viendo es régimen de consecuencias. Yo creo que esto tiene que llamar a reflexionar tanto a la familia del doctor Nastra, como de igual manera en el caso de la familia de Joseph Fernando, nosotros nuestra solidaridad. Entendemos que no hay sentencia que pudiera aliviar el dolor de una madre cuando se pierde un hijo. Así que nosotros, independientemente de que no hay una recuperación de una pérdida de un ser querido, pues también nos sentimos muy contentos porque con el caso de Joseph Fernández en estos momentos se ha hecho justicia. Bueno, ojalá y así mismo como se hizo justicia con Yoso, se haga justicia con otros casos que en este momento el Ministerio Público tiene en sus manos y que todavía no se han conocido. Vamos a ver qué pasa. Esa madre bien lo expresaba. No me devuelven a mi hijo. El dolor es muy fuerte. Sin embargo, se siente complacida con lo que hasta este momento se ha dado en la justicia dominicana. Una sentencia que realmente tal vez pudo haber sido mayor para algunos de los implicados. Sin embargo, sabemos que se cumplió con lo que establece la ley, 30 años a la persona que se supone fue quien disparó contra este joven y las otras penas divididas entre 20 y 15 años. Vamos a ver qué pasa en lo adelante porque como ustedes escucharon, los abogados hablan de apelar nueva vez esta sentencia. Ojalá y esto se mantenga y estos jóvenes pues puedan aprender de este error que cometieron y una vez en los centros carcelarios también puedan aprender algún oficio o algo que le permita insertarse a la sociedad cuando salgan, porque son jóvenes todavía, por lo tanto pueden encarrilar su vida si hacen lo que deben hacer y no se convierten ya dentro de estos centros en personas peor de lo que entraron, que también hemos visto que esto ha pasado. Pero nada, cambiemos de tema, señores, porque ayer veíamos cómo en Friusa, en la Altagracia, que habíamos estado criticando bastante el hecho de que aquí hay una embestida contra los ciudadanos haitianos, sin embargo sabemos de puntos específicos donde deben ser buscados y no se estaban dando. Friusa es uno de estos lugares donde se decía que los militares e inmigración no habían entrado ni entraban por el miedo que tenían, ya que más del 80% de los ciudadanos que viven en estas comunidades eran ciudadanos haitianos, en su mayoría ilegales. Ayer hubo un operativo en esta zona donde más de 250 personas fueron detenidas, dentro de esta unas 28 mujeres y además hombres, y llevados todos al vacacional de Jaina. Si siguen así, interviniendo puntos específicos, vamos a tener resultados reales. Ahora, si nos concentramos simplemente en las calles, en lo que van pasando, no va a haber ningún resultado. Ya las autoridades han hablado que tenemos más de un 84% del muro fronterizo que se está construyendo aquí en República Dominicana, pues ya más del 84% está construido. Más de 1.000 millones de pesos que se han invertido en esto y se espera que para febrero esa primera etapa de ese muro sea inaugurada. El gobierno ha hablado de una inversión que sobrepasa los 2.000 millones de pesos para la construcción de este muro fronterizo, que se supone que va a evitar la entrada masiva de ciudadanos indocumentados haitianos
que estamos viendo en este momento. Ahora, es un muro muy bajito, pero es un muro con muy poca protección. Hay que ser justo y honesto con eso. Me gustaría ver las imágenes, José. No, sí, es necesario. Ignacio Paliza y el ministro de Defensa. Es necesario, pero está como estuvieron el día de ayer dando seguimiento a la construcción del muro fronterizo y decían que en un 84% ya estaba listo. Pero lo que nosotros estamos viendo es algo completamente diferente, señores. Están construyendo un muro ahí en la frontera y estamos viendo cómo Bávara, Punta Cana, uno de los centros turísticos más importantes que tiene la República Dominicana, está lleno de haitianos que están indocumentados. Entonces, todavía quisiera entender que ¿para qué es que están construyendo esa frontera? Si hay una permisibilidad, si los llamados a cuidarla, a salvaguardar la soberanía de nuestra República Dominicana son los mismos que están violentando las leyes, son los mismos que están permitiendo que Bávara, que Punta Cana, que la provincia, la Altagracia completa, se llene de haitianos. Una muestra fehaciente, 255 haitianos de manera irregular estaban allí y estaban siendo repatriados. Miren a José Ignacio Paliza. Ahí está con el ministro de Defensa. Inmediatamente se fueron el día de ayer a hacer un recorrido por la línea fronteriza para ver cómo estaban los avances de esos trabajos que se están realizando con la construcción del muro. Un muro que cuando se hacen las supervisiones detectan que esa malla ciclónica que ha sido colocada, estamos viendo como 5 líneas de bloc que están colocadas y a partir de ahí pues está la malla ciclónica y vemos, señores, los haitianos cómo le han hecho hoyos a la malla ciclónica y ellos pasan por ahí y lo grande del caso es que los guardias no se dan cuenta que ellos están pasando y por eso es que la región este completita está llena de haitianos indocumentados y por eso es que ustedes van a todas las fincas de plátano, de batata y todo eso y yuca a la región norte de Cibao y se dan cuenta que la mano obrera es de haitianos que están allí y que están de manera irregular. Pero lo grande del caso es que vemos cómo esos altos empresarios demandan de que se le otorgue un permiso para que estas personas puedan operar de manera regular en el país. Vimos las declaraciones que estuvo dando la diputada por Santiago, Soraya Suárez, quien decía que hay que sacarlo a todos. Muy diferente a la opinión que había emitido Hipólito Mejía, que decía que había que darle permiso, muy diferente a la opinión que decía Limber Cruz, que también había que darle permiso, donde ahora mismo Haití de verdad está frente a un caos. La ola de delincuencia que está afectando a Haití es demasiado grande y todos esos delincuentes están pasando a la República Dominicana y estamos viendo muchos casos de dominicanos que están siendo agredidos, afectados por haitianos. Miren el caso de Jarabacoa, donde esa señora estaba trabajando en su colmadito y que se le ven que son personas de escasos recursos económicos que tratan de crear ese modelo de negocio para el sustento de su hogar y cómo fueron agredidos. O sea, yo creo que las autoridades dominicanas tienen que revisarse. No es solamente ir a supervisar, a ver si se está construyendo el gran muro para dividir el país. Eso no llega hasta ahí, señores. Yo creo que tenemos que hacer una revisión profunda y analizar qué están haciendo nuestras autoridades y si están realmente cumpliendo el rol para el cual fueron llamados. O sea, vamos a revisarnos y vamos a dejar de jugar con la inteligencia de las personas, porque los únicos que no se dan cuenta que la República Dominicana está llena de haitianos son Migración y los demás funcionarios que están haciéndole creer a las personas que todo está bien, que están llevando a cabo un proceso de repatriación de manera correcta. Miren, el director de Migración ya no está hablando, está calladito. ¿Saben por qué? Lo que pasa es que Covita no barre bueno. Cuando él llegó, comenzó con el plan de repatriación por instrucciones del señor presidente. ¿Y ahora qué están haciendo? El país está por donde quiera. Aquí nada más hablan de la línea fronteriza. Aquí nada más hablan de Pedernales. Nada más hablan de Neiva y esas zonas, Independencia. Nada más hablan de Dajabón.
Pero ¿y esas provincias vayan a hacer el levantamiento? ¿Para qué migración está demandando de que se compren autobuses para repatriar? ¿Para qué se están haciendo esas grandes inversiones? El cáncer está ahí, en esas personas que están en la línea fronteriza, custodiando para que no entren los haitianos. Ahí es que está el cáncer. La inversión es ahí que tiene que hacerse. Así que no nos cojan como tontos útiles, porque ya ahora mismo la gente es pensante. Hay una revolución tecnológica que te permite ver todo lo que está aconteciendo en el país. Y precisamente a propósito de eso que tú hablas, de la redada que hicieron las autoridades migratorias en coordinación con la Policía Nacional ayer en el hoyo de Friusa, señores, que es la mayor colonia de ciudadanos haitianos residentes en la República Dominicana en la región este del país, porque el otro mayor enclave residente aquí en nuestro país está en el denominado Pequeño Haití, que está justamente detrás del mercado turístico que le llaman el mercado modelo, que ya de modelo tiene nada, en la avenida Mella del Distrito Nacional. Ahí hay una comunidad amplísima de ciudadanos haitianos que tienen tiempos inmemoriales residiendo en la República Dominicana, que ya se han adaptado a la cotidianidad de los dominicanos, que son los que manejan gran parte del negocio de la venta de mercaderías a todos los niveles, la venta de comida, ya se involucran también en la venta de productos agropecuarios, de viandas, de víveres, de verduras. Bueno, son los que manejan gran parte del negocio y del comercio ahí en esa zona de el Distrito Nacional, entre la Avenida Mella y la Avenida México. Está ese espacio ahí denominado el Pequeño Haití. Pero ayer también fueron atrapados 23 ciudadanos haitianos que fueron ingresados de manera irregular a la República Dominicana. Señores, cada día escuchamos de casos nuevos de grupos de haitianos que son transportados en vehículos hacia diferentes pueblos del Cibao principalmente, y desde ahí se diseminan por diferentes provincias y diferentes localidades. Eso nos dice a nosotros que sigue operando a sus anchas la red mafiosa dedicada a traficar con ciudadanos haitianos, y que eso es lo primero que tenemos que atacar, porque lo importante es impedir que los ciudadanos haitianos violen la vigilancia militar establecida en la frontera y penetren al territorio dominicano. Porque es sencillo, si no les permitimos entrar, después no tenemos que invertir grandes recursos persiguiéndolos, buscándolos, transportándolos, manteniéndolos en un centro de retención para entonces enviarlos a su país, porque están en condición de indocumentados en la República Dominicana. Y dice nuestra Ley General de Migración que el país, un país libre, soberano, debe deportar de su territorio a todo ciudadano, no importa su nacionalidad, que no tenga documentación que le permita demostrar que tiene calidades y que está facultado para permanecer en el territorio dominicano. Entonces siempre nos centramos en la comunidad haitiana porque es la más numerosa, es el gran problema que tenemos en la República Dominicana, es el país con el que hacemos frontera. Pero una frontera que, independientemente de las millonarias inversiones que hemos hecho en diferentes etapas, porque cuántas veces hemos hablado de adquirir nuevos vehículos, drones, cámaras y todos los recursos para ponerlos a disposición del CETSFRON, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre, ponerlo a disposición del Ministerio de Defensa y de todos los cuerpos armados que son los responsables de garantizar la seguridad en la frontera, porque hay que estar claro, esa es la misión del Ministerio de Defensa, garantizar la seguridad y la protección de la frontera, garantizar la inviolabilidad de nuestro territorio. Y la función de migración debe ser la de perseguir a esos ciudadanos que ya lograron burlar la seguridad fronteriza
atraparlos, apresarlos, llevarlos al centro de retención y deportarlos respetando sus derechos fundamentales y respetando sobre todo la dignidad que como personas, que como seres humanos tienen los ciudadanos haitianos que están aquí en la República Dominicana. Aquí nosotros tenemos una alerta de la Embajada de los Estados Unidos. Dice la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana, evento: la frontera terrestre entre la República Dominicana y Haití permanece cerrada para cruces. Si bien la Embajada de los Estados Unidos ha recibido informes de que se ha permitido el ingreso de ciudadanos estadounidenses a la República Dominicana desde Haití en los 4 cruces oficiales, los viajeros deben estar atentos a la prensa local para obtener información sobre el estado operativo de los cruces. Los 4 puntos de cruce oficiales son Malpaz, Jimaní, Balader, Comendador. Comendador se le conoce comúnmente como Elías Piña. Comendador es el municipio principal de la provincia Elías Piña. La Embajada de los Estados Unidos no puede facilitar el cruce en la frontera terrestre de ciudadanos estadounidenses entre la República Dominicana y Haití en ninguna dirección. ¿Por qué emite la Embajada de los Estados Unidos esa declaración? Porque entiende que no es seguro que con la activación, con la permanente actuación de las bandas delincuenciales, criminales, asesinas que operan Haití y que tienen controlado gran parte del territorio, sobre todo Puerto Príncipe, en ciudades aledañas como Dalmas. Ya recuerdan ustedes la incursión que hicieron en Petionville, que es un área considerada para personas elite, donde vive la jerarquía, donde vive la aristocracia de Haití. Bueno, pues ya las bandas armadas tocaron a Petionville y realizaron una incursión con un saldo mortal en estos últimos días ahí en Petionville. O sea que nadie está seguro en Haití, y por eso la Embajada de los Estados Unidos está haciendo ese comunicado de que no puede garantizar un cruce seguro, confiable de sus ciudadanos desde Haití a la República Dominicana por los 4 lugares establecidos para cruzar como puente de interconexión entre Haití y la República Dominicana. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del ingreso de ciudadanos haitianos a la República Dominicana, ya ayer fueron atrapados 23 ciudadanos haitianos. O sea que sigue operando esa red mafiosa que se encarga de traficar con los ciudadanos haitianos, que le cobran muchísimo dinero. Aquí hay gente de la alta oficialidad que se está haciendo multimillonaria con el grandioso negocio de traficar con ciudadanos haitianos. Porque esos chivitos hartos de jobo, esos muchachos que son generalmente mozalbetes, que los presentan como integrantes de una mafia, de una red de trata de indocumentados haitianos, señores, son chivos expiatorios. Esos son los últimos de la cola. Porque ¿quiénes son los que protegen y vigilan la frontera? Son los militares. Son militares de alto rango, sobre todo los que comandan a esos cuerpos armados que están establecidos en la frontera. Entonces hay que ser sinceros y hay que ser claros. Hay que atacar esas redes de tratas de indocumentados haitianos hacia la República Dominicana, pero hay que cortar por la cabeza. Sí. Porque mientras estemos agarrando a los últimos de la cola, la cabeza se va a quedar siempre pensando, urdiendo y dirigiendo. Apresaron a 10 o 15. Bueno, pero esa red, los grandes que dirigen la red mafiosa, van a buscar a otros. Bueno, José Tomás, van 55,000. Dicen los guardias que están ahí en la frontera que el asunto está caliente. Que está tan caliente que ahora la tarifa para que pueda pasar un haitiano tiene que elevarse a 30,000 pesos por cabeza. Oferta el negocio del 2 y 1 está ahora mismo, se ha elevado el costo de pasar esos haitianos. Oferta y demanda, mi vida. Oferta y demanda. Está caliente el asunto. Así es, señores. Pero nada, vamos a ver qué ocurre en Haití. 55,000 son los ciudadanos que han sido ya deportados a esa nación, según las autoridades. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al retorno hay temas internacionales que debemos tocar, señores. La situación de Ucrania
Ucrania y Rusia, ese choque que se está dando, ya se habla incluso de que esto puede llevar a una tercera guerra mundial. Seguimos con Matutino Su Mundo, señores, y también sigue siendo centro de atención Rusia y Ucrania por este conflicto bélico que ya mantienen por varios meses. Rusia ha desmentido que haya lanzado un misil contra Ucrania, y ya ustedes conocen la información de que en esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había autorizado a Ucrania lanzar misiles de alto alcance de fabricación norteamericana contra posiciones rusas. Pero para conocer y para debatir este tema y toda la maraña que envuelve este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tenemos por la vía telefónica al experto en estos temas, Alfredo de la Cruz, que va a conversar con nosotros, y queremos darle la bienvenida a Matutino Su Mundo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias, recíproco. Aquí estamos Maximiliana Mansueta y Ana Daisy Guerrero y José Tomás Paulino. ¿Qué lectura tú das a este nuevo giro que ha dado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania después de la intervención directa de Estados Unidos, que le autorizó Joe Biden a Ucrania lanzar misiles de alto alcance de fabricación norteamericana, algo que Rusia interpretó como un ataque directamente perpetrado por Estados Unidos? Esto de alguna manera aumenta las tensiones. Entonces habíamos conocido la noticia de que Rusia había lanzado un misil también de alto alcance, pero Rusia ha desmentido esto. ¿Cuál es la realidad de este tema? Sí, gracias por la pregunta. Sí, esto tiene varias lecturas y tiene muchas aristas. En primer lugar, tiene implicaciones en el plano doméstico, la política doméstica de Estados Unidos, y tiene implicaciones en lo que tiene que ver con el enfrentamiento que se da en Ucrania entre Rusia y las potencias occidentales. En lo doméstico, respecto a la política de Estados Unidos interna, para algunos estudiosos de estos hechos, de alguna manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dejándole una papa caliente a Donald Trump, como Trump le dejó a Joe Biden en el 2020 en Afganistán. Porque en este caso, dado que Trump ha hablado de que hay que conseguir la paz rápidamente y que lo hará en 24 horas, al salir saliendo ya a menos de 2 meses de salir de la presidencia de su administración y autorizar a Ucrania a utilizar estos misiles de largo alcance, que llevaban más de 9 meses pidiéndolo, porque ellos tienen esos misiles de hace tiempo allá, pero no se le autorizaba a usarlo más allá de la frontera para defender posiciones internas. Entonces, al permitirle, estos misiles son de corto alcance. Estos misiles cubren una distancia de 300 a 500 metros y se usan generalmente para atacar la parte logística de los ejércitos, por ejemplo, puestos de control o de almacenes, depósitos en la parte trasera de los frentes de ataque. Entonces, al autorizar esto, Rusia ha variado su doctrina nuclear, que antes si eran atacados por una potencia nuclear, pues ellos respondían en términos nucleares. Bueno, ahora con la variación lo que se hace es que si un Estado, no importa que no sea nuclear, si lo ataca con armas convencionales, pero está apoyado por un Estado que tiene poder nuclear, pues ellos se reservan el derecho de responder con un ataque nuclear a quien está atacando y al Estado que está patrocinando ese ataque. Y en este caso, como Ucrania utilizó
los misiles Astacán de fabricación estadounidense y los Storm Shadow de fabricación británica, francesa. Entonces ya Putin dice que el conflicto ya no es regional, sino que pasó a otro nivel y ya es un conflicto global. Y en este caso, entonces, respondieron lanzando un misil balístico. La diferencia es que Occidente pensaba que era un misil balístico intercontinental. Tú sabes que los misiles tienen una división, se dividen en tres: los de corto alcance, que te cubren de 300 a 1000 kilómetros, de alcance intermedio, que te cubren de 1000 a 5500 kilómetros, y los balísticos intercontinentales, que son los de largo alcance, te cubren más de 5500 kilómetros. Entonces, inicialmente se creía que era un misil balístico intercontinental, pero el mismo Putin declaró que no, que fue un misil de alcance intermedio, y Estados Unidos lo confirmó, un experimento que estaban haciendo con un nuevo misil. Alfredo, ¿sí? Pero sin embargo ayer Putin hablaba de que ya con todo lo que se ha dado, lo que él decía era que ya hay visos de guerra a nivel mundial, y también decía que ya los occidentales deben saber que podrían ser atacados por Putin debido ya a la intromisión que ha hecho Estados Unidos en torno a esto. Estas amenazas son un poco fuertes, dado la situación que se está viendo. Sí, era lo que decía anteriormente, que por eso se varió la doctrina nuclear de Rusia, y el presidente ruso Vladimir Putin declaró que ya el conflicto no era regional sino global, por las implicaciones que tenían potencias occidentales. Esto obviamente hay que tomarlo con preocupación, porque estamos hablando de la potencia nuclear más poderosa del mundo, sí, que lo es Rusia, por la capacidad de ojivas nucleares que tiene. Ahora bien, también hemos de entender que no es una sola vez que Putin ha amenazado con represalia de tipo nuclear. Entonces, el mismo Estados Unidos desde Washington ha informado que ellos no han visto como evidencia de que Rusia está intentando hacer un ataque nuclear. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta algo, cuando en las potencias hay un lenguaje que hay que conocer, lo que es el siguiente: las potencias exhiben el poder, claro, ¿verdad? Muestran que tienen el poder, y también demuestran, un tercer factor es que tienen la voluntad y la disposición de usar ese poder. Es el juego de la disuasión, porque si no muestran voluntad, que tienen voluntad de usar el poder, no son tomadas en cuenta y no funciona la disuasión. Y eso lo podemos ver en el gobierno de Barack Obama, cuando Washington puso unas líneas rojas en Siria y no la cumplió, decidió no atacar ni deponer al presidente sirio Bashar al-Assad, cuando se utilizó y quedó demostrado que se utilizaron productos químicos contra la población y asesinaron una serie de ciudadanos sirios. Y entonces esa era una de las líneas rojas que el gobierno estadounidense en la administración Obama había puesto y no cumplió, no hizo lo que había prometido. Entonces, cuando eso pasa, entonces la disuasión no funciona, y entonces se cae. Y eso es, en este caso, lo que está haciendo Vladimir Putin es empleando esa estrategia, empleando ese juego. Mira, tengo el poder, te mandé este misil que generalmente se tiene capacidad nuclear, yo puedo ponerle una ojiva nuclear, tú lo sabes, lo tengo, te mandé el mensaje de que te está metiendo en mi zona que te puse como línea roja. Ese fue solo un aviso. Además, Alfredo, te asusto. Sí. Bueno. En estos últimos meses, ¿a qué se ha debido las intensificaciones de las acciones entre Rusia y Ucrania? Y esta decisión, por otro lado, la decisión de Joe Biden, estaría afectando el gobierno de Donald Trump.
No entendí la pregunta, repítemela otra vez, por favor. Las acciones, se han intensificado las acciones entre Rusia y Ucrania. ¿A qué se ha debido que en los últimos meses pues hemos estado viendo todos estos ataques? Y si la decisión de Joe Biden de lanzar un misil afectaría el gobierno de Donald Trump. Sí, precisamente como el presidente electo Donald Trump ha dicho que va a ponerle fin a la guerra, entonces todos los actores quieren tener una posición de tener algo que negociar en ese momento que se force una negociación de paz. En ese sentido, Rusia tiene toda la región del Donbass, toda la parte este de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que hace Ucrania? Ucrania trata de mantener su posición en Kursk, mantener ese territorio dentro de Rusia, porque le dará para tener algo a cambio. No es un secreto que ahora mismo Ucrania está muy debilitada. Pues precisamente la falta de financiamiento o la reducción en el financiamiento por la no aprobación de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos ha permitido que Rusia haya podido avanzar, porque Ucrania por sí solo no es un rival para Rusia, sino con el apoyo de Estados Unidos, de Occidente. Entonces, a los republicanos negar el apoyo a nuevos empréstitos, nuevos financiamientos, pues la ofensiva ucraniana languideció, y en ese sentido, como vemos desde un año a esta parte, que fue que eso empezó, no apoyando los financiamientos, pues Rusia empezó a avanzar en controlando más parte del territorio ucraniano, y hoy controla casi entre el 18 y el 20% del territorio, lo que significa que al sentarse a negociar, Vladimir ha dicho cuáles son sus condiciones, es decir, los territorios que él tiene en poder, que Rusia tiene en su poder, no volverán a Ucrania. Ucrania tiene que comprometerse a que no va a ingresar a la OTAN, y que no puede pisar un soldado de la OTAN territorio ucraniano. Esas son las condiciones. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo una propuesta muy parecida, donde reduce que sea por 10 años, que el conflicto se congele en donde está ahora, ¿verdad? Un armisticio. Ucrania durante 10 años abandone su intención de entrar a la Unión Europea y negociaciones cualquiera con la OTAN, y que no haya soldados de la OTAN en terreno ucraniano, que es muy cercano a lo que ha propuesto Putin. Entonces, Erdogan dice que los dos son aliados, tanto Ucrania como Rusia, y que eso sería un trato razonable, que ambas partes conserven los territorios que han conquistado. Pero esa aspiración, Alfredo, parecería estar un poquito lejos después de las declaraciones ofrecidas ayer por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que con el lanzamiento de misiles, Rusia estaría demostrando que no está interesada en la paz, y que estaría utilizando a Ucrania como un centro de experimento. Pero al mismo tiempo también vimos la declaración de un general de altísimo rango de Ucrania, en el que él plantea que con estas incursiones bélicas de los últimos días, ya la Tercera Guerra Mundial había comenzado. ¿No habría sido demasiado extremista este general con este pronunciamiento? Sí, mira, esta declaración hay que agarrarla con pinza. En primer lugar, hay que tener claro que Zelensky no está en condiciones de exigir nada, de decir nada. O sea, Zelensky no pinta nada ahí. Ahí pintan las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Son los que pintan en este caso. Entonces, esas son declaraciones que tú la oyes, pero eso al final es retórica. Porque al final, cuando se vaya a negociar la paz, las condiciones las van a establecer Estados Unidos y Rusia. Entonces, Alfredo... déjame terminar la otra parte que tiene que ver con el general. La declaración del general son declaraciones que se dan. Uno no puede decir si va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero yo les recomiendo en ese caso, la historia nos enseña, por ejemplo, el que fue el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, escribió un libro, La Perestroika, y en la página 258 de ese libro vemos donde Gorbachev habla de que sería estúpido que
Rusia, los estadounidenses decían que sería estúpido que los rusos atacaran nuclearmente a Estados Unidos porque Estados Unidos iba a responder, pero que igualmente Estados Unidos no podía atacar a la Unión Soviética porque iban a responder. De alguna manera, en esa página, Gorbachev explica el principio de la destrucción mutua asegurada. MAT, que son las siglas en inglés que significa locura. Bueno, esa doctrina fue concebida por el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann, que describe como improbable que una potencia nuclear lance el primer ataque contra otra, porque al final hay una destrucción global, porque tiene la misma capacidad destructiva que la otra potencia en términos nucleares. Entonces, hablar de eso a esta altura del partido es como poco serio, porque las potencias no se van a destruir ellas mismas a la vez. Así es. Perfecto. Ya por último, y agradeciéndote a ti, me gustaría saber con tu experiencia, ¿qué tú crees que podría pasar ya en torno a este conflicto, sobre todo tomando en cuenta que si Estados Unidos elimina el financiamiento a Zelensky, esto se le puede complicar bastante? Ya tu experiencia en todo esto. Sí, mira, este conflicto y desde el sexto mes de cuando empezó este conflicto por allá, por febrero del año 2022, nosotros nos atrevimos a hacer una proyección de la siguiente manera. Al final, Ucrania va a quedar desmembrada. Una parte del este mirando a Rusia y la parte occidental mirando a Europa. Esa es la realidad. Y si no se hace formal, podría quedar con un armisticio allí, aunque no se reconozca, pero esa va a ser la realidad de facto. Lo que pasa es que allí en Ucrania, que es teatro de operaciones, se está dando un conflicto, no entre Ucrania y Rusia, no. Ahí se está dando un conflicto entre Occidente, entre el sistema hegemónico de Occidente y Rusia y China por un lado. Es decir, allí lo que se pelea es la supremacía de Occidente, el poder del dólar. Eso es lo que se pelea. Entonces, esa es una guerra que Rusia no la puede perder, pero Occidente o Estados Unidos no se la puede dejar ganar. Como se ve, ahí no hay una solución militar, ahí hay una solución negociada. Y las potencias, las superpotencias, cuando negocian, se ponen de acuerdo en especie de toma y daca. Yo te doy allí y tú me das aquí. Toma aquí y yo te doy allí. Alfredo, muchas gracias. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo en este viernes 22 de noviembre del año 2024. Tenemos aquí ya a nuestro invitado. Vamos a hablar de lo más importante, de cómo anda la economía en la República Dominicana, cómo está su bolsillo, cómo está la canasta básica y las perspectivas de crecimiento, porque ya estamos concluyendo el año y para eso tenemos aquí a nuestro economista de cabecera, el señor Juan Ramón Mejía, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está usted? Encantado de estar aquí en Su Mundo. La verdad que es un honor para mí compartir con ustedes en este programa, que cada día lo veo más. Increíblemente este programa ha calado en el gusto de la gente y la gente me lo menciona. Han logrado su objetivo de penetrar con tantos canales que hay en la República Dominicana. Realmente está comenzado a ser un preferido de la gente, sin duda. Gracias por eso. En el cierre de este 2024, ¿cómo se proyecta el PIB? Y también, de igual manera, ¿cómo entraría para el año 2025? Mira, sin duda la República Dominicana ha mostrado una resiliencia extraordinaria en su economía, la diversificación, sector agropecuario, sectores agrícolas, sector turístico, zona franca, construcción. Tenemos un sinnúmero, minería, que hay que mencionarlo. Tenemos un sinnúmero de sectores, una diversificación importante de nuestra economía, que sin dudas nos permite que hasta en pandemia podamos ver cómo yo como economista le dije a todos mis clientes, asesorándolos, que el dólar iba a subir estrepitosamente porque sin turismo no habían dólares en la República Dominicana. Y las remesas se triplicaron. Entonces, se muestra una resiliencia, una diversificación de nuestras opciones económicas
y el país se mantiene con un crecimiento, aparte de cualquier desacierto que pueda tomar un gobierno o a las autoridades financieras. Sin dudas, la economía va bien, tiene un nivel de crecimiento adecuado. Hubo un atentado con la reforma fiscal extraordinario, porque a los sectores que más, primero a la clase media y a la clase pobre, pues obviamente con el IVA, el impuesto al valor agregado que querían aumentarlo, pues obviamente era una granada a la clase media y a la clase pobre. Pero independientemente de eso, lo peor que tenía esa reforma es que atentaba contra nuestros 3 principales sectores que hacen crecer ese Producto Interno Bruto que usted menciona, que son el turismo, que son las zonas francas y muy específicamente el sector construcción, que iba a tener varios golpes con esa reforma fiscal. Si entro en el detalle, me ampliaría mucho, pero sin duda había un atentado contra el crecimiento económico. Salario mínimo, 15,000 pesos, y canasta familiar por encima de los 35,000 pesos. ¿A qué se debe si la economía está muy bien? Mira, el salario hay que saberlo definir. El salario es el precio del trabajo. Y el precio del trabajo en economía lo define exactamente lo mismo que define el precio de la manzana, de la uva, del arroz, de la habichuela. La ley de oferta y de demanda. En un país donde la migración es tan fuerte y tan masiva, los niveles de salario no van a poder subir, porque la oferta de empleados a bajo precio es extraordinariamente alta. Entonces, es por ahí, y casi todas las partes de la economía que analizamos, vamos a descubrir que yo he llamado el fenómeno de la permisibilidad a la migración como un fenómeno de adicción. ¿Por qué es un fenómeno de adicción? Porque hoy vemos un expresidente que se va a un programa de televisión a defender a los migrantes porque trabajan en el campo, porque ya el dominicano no lo quiere hacer. ¿Por qué el dominicano no lo quiere hacer? Porque no pagan. Claro. Porque no pagan. Cuando pagaban, el dominicano vivía en el campo, vivía del campo y labraba el campo. Pero una vez que usted consigue una opción más barata por una migración ilegal demasiado necesitada, pues obviamente el empresario, que no es tonto ni perezoso, igual que el niño que prueba una droga, pues comienza la adicción. Nosotros como país nos hemos hecho adictos a esa migración barata, esclavista de los vecinos haitianos, y eso ha traído como consecuencia que depriman el sueldo de todos los dominicanos. Usted se está refiriendo a las declaraciones que ofreció Hipólito Mejía, en las que pidió que fueran regularizados esos haitianos que ya están trabajando en los campos agrícolas de nuestro país y en el turismo. Exactamente a eso me refiero, que en República Dominicana nos hemos convertido en unos adictos a la migración, y muestra de eso es que un expresidente como Hipólito Mejía ya está en una posición de defender y de pedir que regularicen a unos haitianos ilegales que están trabajando en la República Dominicana. Sin duda nosotros tenemos que tratar de ser lo más solidario con el pueblo, tenemos que buscar algunas rentabilidades en algunos sectores, pero hay que detener la migración, hay que detener los servicios públicos de la República Dominicana. Es algo que, a pesar de nuestro crecimiento económico, se están deteriorando continuamente. Claro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen una demanda excesiva de personas que no aportan al fisco. Ahora. Y fíjense qué pasa, el crecimiento económico, si usted tiene un crecimiento económico de un 5%, eso es un aplauso, es la economía que más crece en Latinoamérica. Sí, pero ¿qué pasó? En Panamá crecieron un 3% y su población creció un 1%. ¿Sabe qué quiere decir? Que en Panamá, per cápita, por habitante, son más ricos. Sin embargo, si nosotros crecimos un 5 y nuestra población creció un 10, nosotros por habitante somos más pobres. Juan, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año 2025. Estamos hablando de un presupuesto de 1.4
484.234 millones de pesos. ¿Qué te parece a ti esta cifra un poco grande, así como se dice, y sobre todo la distribución de este presupuesto para el año 2025? Mira, sin duda el presupuesto de la nación se mantiene con unos niveles deficitarios importantes, de un 3%. Tenemos que trabajar en eso. La reforma fiscal obviamente no era una solución. Ellos mismos lo plantearon, que eran cobrar más para gastar más, no para reducir el déficit fiscal y reducir el nivel de endeudamiento del país. A mí no me preocupa que haya un déficit en un país en vía de desarrollo como la República Dominicana y que nos endeudemos para mantener el crecimiento económico y para lograr el desarrollo del país. Eso no me preocuparía, siempre que esos préstamos sean invertidos en obras reproductivas, en inversión de capital. Cuando usted utiliza préstamos para gastos corrientes, como pagar salarios, como hacer fiestas, como malgastar el dinero, como gastar en publicidad, pues sin duda, entonces usted está comprometiendo a las futuras generaciones con algo que no va a usufructuar. Porque cuando usted hace una obra de infraestructura como un metro, como un ferrocarril, como una carretera, pues obviamente quienes están llamados a pagar ese préstamo son las futuras generaciones, pero son las mismas gente que están llamados a usufructuar esos bienes que si se le dejan. Pero si la economía anda tan bien, ¿por qué se están haciendo tantos préstamos? Sin duda porque el gobierno está gastando mucho más de lo que debería. Y lo malo del presupuesto, yo reitero, es que tiene la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana. Nosotros estamos en promedio en los últimos 4 años de un 12%, cuando en los periodos anteriores andábamos por encima de un 18% siempre del presupuesto nacional en inversión de capital, en obras de infraestructura. Y tú me dices, ¿pero qué genera una obra de infraestructura? Bueno, cuando hacen un camino vecinal, tú te encuentras que fincas que no estaban produciendo, comienzan a producir, que se hace un proyecto ecoturístico, que se hace muchísimas cosas, se dinamiza la economía. Igualmente, cuando tú haces una carretera a Bávaro y Punta Cana, claro, y una obra de urbanismo en Bávaro y Punta Cana, pues tú generas por muchos años inversión extranjera e inversión local en construcción, en desarrollo, gracias a que hiciste la infraestructura, le hace acueductos, le hace energía, le hace carretera, le hace aceras y contenes. Y cuando haces esas inversiones de capital, esas inversiones que son reproductivas porque generan riqueza, vienen esas inversiones y después puede venir un ministro de turismo de otros gobiernos y decir, hemos traído 10 millones de turistas. No, quien trajo 10 millones de turistas fue quien hizo esas inversiones y generó ese crecimiento económico y ese desarrollo en esa zona que capacitó a tu gobierno a que hoy pueda alojar a 10 millones de turistas en la República Dominicana. O sea que lo que usted está diciendo es que el ministro David Collado, en la gestión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ha podido presentar esos logros en el incremento de la visita de turistas a la República Dominicana porque los gobiernos del PLD construyeron las obras de infraestructura que permitieron eso. Que generaron inversiones de capital del sector privado para poder hoy alojar a esos turistas. Sin duda tú eres un gran traductor. Exacto. Inversión, por ejemplo, que no se ha hecho en el tema de las EDES, que tenemos deficiencia todavía en el sector de las EDES. Sin embargo, la población ha crecido, demanda de más energía y todos los días tenemos una situación más compleja ahí. Ahí sí entraste en un tema. La mitad del déficit es el mismo déficit que tenemos en el sector energético. Es vergonzoso ver a todos los PRMistas durante años criticando las pérdidas del sector energético de 500 millones de dólares y haberla llevado a casi 2.000 millones de dólares en este momento. Es muy penoso, muy vergonzoso. Sin dudas muestra una ineficiencia extraordinaria de este gobierno. Todavía ahora casi 5 años después de que asumieron el poder, es que están hablando de traer contadores, es que están hablando de transformadores. Cuando
desde el principio hemos sabido el problema y hemos tenido muchísimos técnicos discutiendo acerca del problema, señalando el problema, pero no, este gobierno, yo no entiendo, la verdad es que ahí sí han dado ellos han sido muy ineficientes. Y Marrancini, el trabajo de Marrancini ahí, que se ha mantenido activo, Punta Catalina, en el Consejo, es un pulpo dentro del sector. Definitivamente siempre lo han puesto como la persona que va a salvar lo que nunca ha salvado. Eso es lo que no puedo comprender. Yo no tengo nada personal contra Marrancini, pero sin dudas yo creo que si el sector energético ha sido un fracaso, él ha sido uno de los protagonista de ese fracaso porque ha estado desde hace muchos años en el sector y no ha podido generar soluciones a largo plazo, resoluciones concretas y reales para la República Dominicana. Hay que ponerle amor a eso, hay que generar una serie de inversiones en mejorar las pérdidas que tiene ese sector, hay que mejorar la distribución, poner contadores, cobrarle a quien consume la energía eléctrica, porque eso es un modelo clientelar, cuando tú cada vez menos cobras, cuando cada vez más, fíjate, aquí los niveles de pobreza han bajado a niveles de que aquí en extrema pobreza hay menos de 800,000 ciudadanos, sin embargo hay mucho más de 1.500.000 de tarjetas de solidaridad, cuando ellas se inventaron para la extrema pobreza. Lo que quiere decir que se está generando un gobierno semiclientelar que genera esa necesidad del gobierno para poder así tener los votos garantizados para unas elecciones. Pero anunciaron que República Dominicana iba a venderle electricidad a Puerto Rico. ¿Me puede decir algo? Porque estoy viendo que en algunos lugares del Gran Santo Domingo, en muchas provincias, hay un apagón y no es analógico, sino de electricidad. Tú decías que si te podía decir algo, yo algo puedo decirte algo, pero por Dios, es una burla a todos los ciudadanos que pasan noches sin poder dormir con mosquitos, sin poder poner un abanico para quitarse los mosquitos de encima. Eso es una verdadera descaro, porque a mí me consta que no se trató de una opinión del sector oficial. Es un sector emprendedor, económico, que está pensando en poner generación suficiente para hacer eso. Pero el gobierno quiere venirse a vender, como que nosotros vamos a vender energía. Pero aquí no hay condición para eso. Y no la hay. Sin dudas, cualquier planta que se ponga en este momento debe primero suministrar a la República Dominicana hasta por obligación. O sea, para que pueda predicar con un buen ejemplo. Claro, el gobierno debe decir, si usted va a utilizar mi territorio, va a contaminar en mi territorio, va a generar energía en mi territorio, nosotros tenemos un déficit que cubrir y usted va a inyectarlo a las redes de la República Dominicana. Pero la idea es esa, tal como fue explicado, la idea es que del excedente de energía que haya en la República Dominicana con la instalación de futuras plantas, entonces a través de un cable submarino le suministraríamos ese excedente de energía a Puerto Rico. El mismo excedente que estamos teniendo de hace cuántos años. Pero no tenemos. No, hay un momento en el que podemos hablar de eso. Yo quisiera, le pido a Dios que sí, que habrá un momento en el que digamos, es que tenemos instalaciones que no la podemos prender, porque si la prendemos, tenemos energía de más, entonces tenemos un excedente, vamos a pensar en un cable, pero no pensemos en un cable cuando todavía aquí hay gente que se está comiendo un cable. No, pero hay afinidad partidaria. Yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Ahí mismo, con el tema de la energía. Con el tema de la energía, creo que fue Jaime Aristi Escudero que planteó la construcción de una planta melliza, o sea, una planta igual a la que tenemos actualmente en Punta Catalina, que tiene una capacidad instalada para 720 megawatts. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Yo pienso que eso resolvería de alguna manera, en gran parte, el déficit de energía que tenemos y la crisis de energía que tenemos actualmente. El mundo hoy es un mundo muy globalizado
Ustedes antes de pasar a esta entrevista estaban hablando de los problemas geopolíticos que hay en el mundo. Y seguimos viendo los problemas geopolíticos no solamente en el ámbito comercial y en el ámbito militar. Vamos a ver que climatológicamente también hay problemas en el mundo, que vemos en España inundaciones que no habíamos visto, en Italia, en la misma República Dominicana, en Colombia, en varias partes del mundo vemos inundaciones que no veíamos. Yo vi pero en con Dubái. estos ojos. Pero en Dubái, inundaciones nevando. en Dubái. No, y nevando en el desierto de Sahara. Sí. O sea, estamos viendo cosas, fenómenos muy extraños, y yo creo que hay que contribuir al calentamiento global. Yo estoy de acuerdo. Al combate del calentamiento global. Al combate, correctamente. Gracias por la corrección. Estoy totalmente de acuerdo con los criterios de Jaime Ariztía Escudero en el sentido de poner una nueva planta, de que el Estado Dominicano podría hacer esa inversión, porque si el sector privado no responde, pues el sector público debe responder a tiempo para generar las garantías que el Estado, que los ciudadanos dominicanos necesitamos. Pero obviamente a carbón no debería ser. Sin dudas, a nosotros se nos fue dificultoso conseguir financiamiento, conseguir cosas porque era a carbón, y el carbón es muy contaminante. Es uno de los combustibles más contaminantes que hay en el mercado. Sin duda, yo creo que pudiese hacerse y pudiese explorarse la posibilidad, dos cosas: de montar una melliza al lado de esa, pero de gas natural, y el día que la prendan, al mismo tiempo, pasar a transformar la Punta Catalina que tenemos actualmente a gas natural. Yo creo que es un combustible que está barato, que va a seguir barato en el mercado, hay bastante abundancia. Se está resolviendo el problema del transporte, porque el principal problema es que el gas que recibe Europa lo recibía a través de un gasoducto con Rusia, y con estos problemas bélicos, pues obviamente Europa ha tenido que comprar gas que lleven en buques, y no hay transporte disponible para la comercialización en el resto del mundo, porque es un transporte muy especializado, con una alta presión, son muy especializados. Entonces, sin duda, eso se está resolviendo, se ha hecho inversiones importantes, y por eso nosotros en 2 años, que es lo que toma construir una planta, podemos ir trabajando para que sean gas natural, y yo creo que es el combustible que más conviene. Y que si no nos quitan las porciones de mar que nos están por quitar, o si no las regalamos, como estamos pendientes de regalarlas, pues probablemente en esas zonas pudiéramos encontrar gas natural. ¿Se refiere usted al acuerdo que ahí viene el traductor. Es increíble. No. Gracias. Claro, no, está muy correcto. Para que el público televidente A los Países Bajos, claro. entienda que se está refiriendo al acuerdo firmado por el canciller de la República Dominicana en representación del Estado Dominicano con el Reino de los Países Bajos, que fue un acuerdo mediante el cual cedimos, según algunos expertos, parte de la plataforma marina que pertenece a la República Dominicana, y donde, según algunos expertos, hay yacimientos de gas natural y de otros recursos mineros. Entonces, lo digo para que entienda el público que nos sigue. Muy agradecido y muy correcta tu detalle de lo que yo estaba diciendo. Realmente me refiero a eso, que realmente si nosotros pudiésemos tener ahí yacimientos, pero en relación a ese acuerdo, pues obviamente tengo que criticar que hasta para la pesca, cuando una yola de República Dominicana llena de pescadores sale y llega hasta el límite que tenemos actualmente, nadie puede meterse con ellos. Sin embargo, cuando esas aguas no sean territorialmente de República Dominicana, sino de la Antillas Holandesas, pues obviamente lo podrán apresar por haber invadido aguas territoriales y pescar en zonas a las que a ellos no le permite. Eso es lo más sencillo. De ahí a que haya combustibles, que haya hidrocarburos, que haya gas natural, pues sin dudas resulta sorprendente que un Estado dominicano, un Estado de cualquier país del mundo, esté cediendo territorio, aunque sea marítimo. Y ya le dio el visto bueno el Tribunal Constitucional, solamente falta que lo apruebe el Congreso Nacional. Sí, pero el Tribunal Constitucional le da el visto bueno en el sentido de que no está en contra de nuestra Constitución.
Sin embargo, hay acuerdos internacionales a los que ya habíamos llegado, alcanzado, donde nosotros éramos considerados un país de archipiélagos, no una isla, que en función a eso es que tenemos esas aguas que yo creo que habría que revisar. ¿Cómo estará la economía para el año 2025 para los más desposeídos? No, y en esa misma pregunta, tomando en cuenta un nuevo presidente en Estados Unidos, tomando en cuenta que el dólar está subiendo un poquito, ¿qué podemos esperar ya en términos general para el país? Sin dudas, la llegada del presidente Trump ha traído alicientes, si se quiere, a los sectores financieros de los Estados Unidos. Las bolsas han comenzado a subir. El gobierno norteamericano y el presidente Trump es muy nacionalista, va a defender la industria de Estados Unidos, el desarrollo dentro de Estados Unidos. Eso es una amenaza para nosotros. Sin embargo, si si los Estados Unidos va bien, nuestra zona franca va bien, nuestro turismo, que depende principalmente de Estados Unidos, también va bien. O sea que nosotros somos un socio, las remesas también van bien. O sea que nosotros somos un socio que, como siempre se ha dicho, cuando ellos tienen un resfriado, nosotros tenemos una neumonía. Sí. Pues si ellos se mejoran y mejoran, pues nosotros significativamente vamos a mejorar en muchos aspectos. La economía, pero ¿cómo le va a ir a los más pobres en el 2025? La economía va a seguir creciendo. Nuestra distribución de la riqueza es lo que es el problema, porque hemos crecido durante muchísimos años, como un ejemplo, con una mala distribución de la riqueza. Yo escucho eso tan bonito, y estamos viendo una realidad. Estamos viendo una realidad de una canasta familiar que casi oscila por los 35, 40 mil pesos. Y estamos viendo un infeliz para el quintil más bajo, porque para los quintiles más altos es de casi 50 mil pesos. 50 mil pesos. Entonces estamos viendo una segmentación poblacional muy vulnerable, que carece de recursos económicos, que está devengando un salario de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. ¿Qué va a pasar con ellos en el año 2025 si la economía está muy bien, está cerrando en el 2024, de esa forma como usted lo está diciendo, pero no se está reflejando en los más pobres? ¿Cómo vendría el 2025 para ellos? Yo reitero, la República Dominicana está metida en una deuda social con un sinnúmero de ciudadanos, y ahora nos hemos hecho cargo de la deuda social del vecino pueblo de Haití. Pagando 2 deudas sociales no vamos para ningún sitio. Nuestro principal problema en la República Dominicana es la migración. Nosotros tenemos que detener la migración, nosotros tenemos que tomar medidas significativas para poder valorar el trabajo del dominicano, para poder aumentar los salarios mínimos, para que los servicios públicos sean suficientes, porque por más que crecemos, como la población haitiana crece más y demanda de servicios médicos y demanda de escuela, por eso vemos dominicanos que se quedan sin aulas, por eso vemos parturientas dominicanas que hay que hacer fila, y por eso ahora vemos agresividad en las clínicas, porque llega la gente y tiene que sacar un machete para que lo atiendan. Y es obligado, aunque usted sea migrante, y tienen que darle prioridad a usted, porque si no sale en los foros internacionales la discriminación de la República Dominicana. Nuestro principal problema no es económico, es una mala distribución, y que estamos pagando 2 deudas sociales con un solo presupuesto, y es la deuda de República Dominicana y la dominicana. El presidente ha tenido una retórica de que no podemos resolver el problema haitiano en República Dominicana. Sin embargo, esa retórica no la ha traído con funcionalidad, con seguridad a la República Dominicana, para defender que nosotros no resolvamos el problema haitiano en territorio dominicano. Nada más que decir, de verdad que con eso... Sin duda que no. Nos fascina a nosotros regalarles a todos ustedes esas maravillosas imágenes que solamente las pueden ver aquí con el sistema de drones del que dispone Multimedios Su Mundo, para que ustedes tengan siempre presente esa idea de la hermosa ciudad que nos gastamos y que la cuidamos, la protegemos y la amamos. En el inicio de este programa estuvimos hablando de la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ratificó en todas sus partes la sentencia emitida por el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la sentencia emitida en el caso del asesinato del jovencito Joshua Fernández, ratificando las condenas impuestas a los imputados en este caso, incluido el denominado
llamado el doctorcito, el hijo del doctor Nastra. Entonces, ahora vamos a establecer comunicación telefónica con el abogado representante de la familia de Joshua Fernández, el joven que lamentablemente fue asesinado, y vamos a hablar con el doctor Jan Christopher Pérez, un abogado joven que está demostrando talento, calidad y prestigio en todos los casos que él lleva en los tribunales. Buenos días, ¿cómo estás, Jan? Muy buenos días para ustedes, contento de compartir estas informaciones que son de beneficio para la sociedad, sobre todo cuando se trató de un caso tan lamentable que nos consternó a todos y por consecuencia estábamos a la espera de una condena ejemplar, que fue lo que sucedió en el segundo tribunal colegiado, que era el Tribunal Acua, que conoció el juicio de fondo. Sin embargo, muy recientemente fuimos notificados de un recurso de apelación que interpusieron cada uno de los recurrentes, es decir, los tres. Y nosotros siempre fuimos del pensar de que para este recurso de apelación no existía ningún motivo legal que pudiera lograr una variación de esas sentencias, ni mucho menos que este tribunal dictara la anulación de la sentencia principal, que era lo que estaban pidiendo los abogados apoderados. En el día de ayer, que era para cuando estaba pautado la lectura de este fallo, pues entonces el tribunal rechazó en todas sus partes esos recursos de apelación y en consecuencia confirmó la sentencia que había condenado con 30 años a Alison de Jesús Pérez, 20 años a Luis Alberto Brito y 15 años para Wesley Vicen Carmona. Complacido con esto, Christopher, porque muchas personas han cuestionado el hecho tal vez de la variación en cuanto a la cantidad de años que van a durar estos jóvenes en la cárcel por el asesinato de Joshua. Muchos decían incluso, pero a quien menos años le dieron tal vez debía ser la persona que más merecía. ¿Tú estás complacido con esta sentencia? Lo que pasa es que los hechos tienen dos vertientes, uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, nosotros no estamos complacidos, porque probablemente la participación fundamental en ese hecho fue la planificación. Si no se planifica, si no se hace la llamada a esa banda de atracadores, pues posiblemente el joven Josomar Fernández estuviera muerto. Desde el punto de vista de la ley, nosotros estamos complacidos, porque ahí se dictó, conforme a la participación que tuvo cada uno, se dictaron condenas condescendientes. Por ejemplo, en el caso de Wesley Vicen Carmona, que fue la condena menor, es que a él no se le condenó por un homicidio, a él se le condenó por ser cómplice de la ejecución de un robo agravado. A quien se le condenó directamente por el homicidio fue la persona que, por medio de las pruebas científicas del proceso, por medio de los testigos, se determinó que realizó el disparo lineal que causó la muerte. En consecuencia, al que se le condenó con 20 años, que fue Luis Alberto Brito, pues se le condenó por ser partícipe de ese robo agravado y también por disparar, por portar el arma. Mientras que a Wesley se le condenó a 15 años, que es la pena inmediatamente inferior a la principal que establece el Código Penal, por ser el coautor del robo agravado, sin el homicidio. Okay. Entonces, cuando nosotros analizamos estas penas desde el punto de vista legal, conforme a lo que establece el Código Penal vigente, ustedes saben que es un Código Penal en atraso, pues claro que las condenas fueron justas y fueron apegadas a la ley. Perfecto. Christopher, Ana, te dice de este lado, ¿por qué crees que el Tribunal de Apelación no anuló la sentencia? Y ratificó, no, por supuesto. Es simple, porque en esos recursos de apelación se alegaban unas violaciones a derechos fundamentales, violaciones al derecho penal, que no ocurrieron. Entonces, cuando el juez examina los hechos, examina los elementos probatorios que verificó el Tribunal Acua
y examina esas alegadas violaciones y determina que no existieron ninguna, y por consecuencia ratifica esa sentencia original. ¿Qué sigue ahora? Porque se supone que hay una... Yo vi ayer que hablaban de una apelación. Sí, a su salida del tribunal me parece que vi las declaraciones de uno de los abogados de los recurrentes en el que él establecía que seguirá en otras instancias. Un recurso que tendría disponible entonces sería la casación y tendría que apelar en un plazo de 20 días a partir de la notificación de la sentencia de ayer, que comenzaría a correr hoy. ¿Cuáles fueron las principales? Ajá. Sí, nosotros manifestamos frente a esa declaración que estamos preparados para cualquier otro recurso que ellos interpongan y que tenemos la seguridad de que esa sentencia va a ser ratificada porque estamos apegados a la ley, porque estamos defendiendo el derecho, defendiendo los hechos y defendiendo la verdad. Así que no tenemos ningún temor de lo que vaya a pasar en un eventual recurso de apelación contra la sentencia de ayer. ¿Cuáles fueron las principales pruebas o evidencias que presentaron la barra de la defensa? Bueno, ahí es uno de los trabajos en homicidios que nosotros hemos visto más elementos de prueba, tanto científicos como materiales. Por ejemplo, en el caso específico de Wesley Vicent Carmona, al momento de su apresamiento, se incauta el teléfono de él. Y cuando se le hace un peritaje a ese teléfono móvil, precisamente se encuentran fotos de los iCloud, de los teléfonos que ellos habían atracado. Es decir, que usando la lógica jurídica, cuando ellos cometían los atracos, las pertenencias que le quitaban a esas víctimas, las recibía Wesley Vicent Carmona, quien parece que era que se apropiaba de ello. Porque hay que destacar que ese día los atracadores interceptaron 3 personas y a 2 de ellos le quitaron los teléfonos móviles. Entonces, las fotos de esos teléfonos aparecieron en el teléfono del doctorcito como fotos tomadas por ese teléfono, no fotos enviadas, porque inclusive ese peritaje fue tan correcto, fue tan cuidadoso, que estableció cuáles elementos habían sido borrados de ese teléfono, porque ellos intentaron borrar muchas cosas antes de entregarse, en el caso de Wesley. Pero ustedes saben que cuando se le hace un peritaje al teléfono, se determina entre qué fecha y qué fecha fueron borrados algunos elementos, y eso, obviamente, la policía científica puede restablecerlo de manera perfecta. Esa es una de las pruebas principales. También se encontraron conversaciones entre Wesley, que se restablecieron, y los atracadores, en el que él inclusive al taxista le ordena, luego de cometer el atraco, limpiar el vehículo y ocultarlo. Christopher. No, sí. De verdad que te agradecemos este contacto con nosotros y te felicitamos sobre todo por esta sentencia que lograste, un joven brillante que se va abriendo paso aquí en el país y que sobre todo está apoyando a personas que lo necesitan. Gracias por comunicarte con nosotros y por aceptar nuestra llamada. Y además que te seguiremos dando carpeta porque viene el otro proceso. Gracias. Christopher forma parte de esta familia también. Sí. Que pases un feliz resto del día, Jan Christopher, y te auguramos un futuro exitoso como abogado. Que te queremos, hermano, te queremos. Sí, mira, es importante esas declaraciones que ofrecía la presidenta de la segunda sala penal de la Corte de Apelación, la magistrada Carib, en la que ella le decía a las partes involucradas, a las partes que presentaron este recurso de apelación, que ellos tienen otra vía todavía para recurrir, claro, que es recurrir en casación, porque
como estaba explicando el abogado Jean-Christopher Pérez de manera muy brillante, en ese recurso de apelación lo que se hace es un análisis a la aplicación de la ley en ese proceso. Si la ley fue debidamente aplicada, si fueron preservados los derechos fundamentales, el derecho a la defensa, a la oralidad y todo eso. Y entonces ya tenemos aquí al abogado... A la otra acera, ¿verdad? Sí, al abogado de la parte recurrente de los procesados, en este caso, que es el doctor Carlos Balcácer, una verdadera bazooka como abogado. Una eminencia. Buenos días, bienvenido a Matutino Su Mundo. Gracias por recibir nuestra llamada, don Carlos. Buen día, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y estoy un poquitico asustado por esas nominaciones, pero nada, adelante. Doctor, ¿a qué se debe la ratificación de la sentencia de este caso del asesinato de Joshua Fernández? 20 días para apelar, doctor. Hablemos un poquito de eso también, ya después de esta sentencia. Sí, miren, en primer lugar, o sea, no fue un asesinato, fue un homicidio, porque recuerden que no intervino premeditación ni acechanza. Bien, en principio. En segundo lugar, nosotros atacamos la sentencia de primer grado de la misma forma que lo haremos hacia la Suprema, porque que a Doctorcito lo condenan por haber facilitado el medio en que se cometió el robo, no el medio en que se cometió el homicidio, es decir, el vehículo. Bien, ocurre que el Código Penal ubica cada conducta ilícita en un artículo, como cada persona que vive en una calle. Usted vive en la casa número 10, usted en la 12, usted en la 14, o en el apartamento tal. Si usted facilita los instrumentos o los medios o las armas para cometer una infracción, entonces usted no es autor ni coautor, usted es cómplice. ¿Qué pasa? Que el cómplice es una figura que demanda sanción, reproche. Pero ¿qué está pasando? Que la pena que le cae al cómplice, si es que él es cómplice, es la pena inmediatamente inferior a la que le cabe al del robo. Entonces a Doctorcito lo condena el Colegio de Jueces de primer grado, el segundo, lo condena por autor. Cuando planteamos la tesis en la corte en sí admite que cae en toda la complicidad, pero lo condena, pero lo sigue manteniendo por cómplice, digo, por autor material. Es decir, que al ratificar la sentencia de los 15 años, que es lo que se llama una sentencia de remisión, porque remite la motivación a la misma que dio primer grado, entonces yo creo que eso no va a escapar a la censura, doctor, de la casa. Pero el celular según informaciones del abogado de la barra de la defensa de Joshua, él estableció que en el celular del Doctorcito, cuando fue entregado, al celular le hicieron un peritaje y que ahí detectaron que él había borrado algunas imágenes. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Pero, mira, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay un tema de déficit. Es que ese mismo abogado le había anunciado a los 12 millones de habitantes de la República que yo había recurrido tardíamente a la Corte de Apelación, y eso fue mentira porque la Corte admitió mi recurso. Parte de ahí en principio. Y en segundo lugar, es que lo que él proclama es post-hecho. O sea, si tú me dices a mí que yo revisé el celular y vi que habían armas o no, que borré lo que sea, eso es post el hecho. Y el tribunal de primer grado, igual la corte, la palabra celular no la mencionan para la condena. Escúcheme, por favor, la condena de primer grado es en base a considerando que Wesley Vincent Carmona facilitó el medio en que se cometió el robo con violencia, porque Doctorcito no está condenado por la muerte de Joshua. No, por la muerte. Su abogado lo aclara que no está condenado por eso. No es que la sentencia lo dice. Es más, ¿por qué es realmente que está condenado? Usted no puede aclarar esa parte para nosotros poder entender por qué eso, está... Para que lo puedan entender, escúcheme, señores. Sí. Ahí hubo dos infracciones. Robo con violencia y homicidio. El robo con violencia
le dan 20 años al primero, o sea que apuntó. Y a Luisito y a Chiquito también. Pero como Chiquito dice, la sentencia fue que disparó linealmente a Joshua, por eso es que a él lo alcanzan con 30 años. Pero no así a su compañero de terreno, porque el doctorcito nunca se desmontó del vehículo, igual que el taxista. Entonces, hay dos escenarios, robo y muerte. Por muerte, Chiquito, simple y llanamente, y por el robo, sin desmontarse del vehículo en calidad de autor o coautor, doctorcito. Entonces, eso no es cómplice, eso no es autoría. Si tú me quieres decir que eso es cómplice, tú me lo dijiste que facilitó el medio, pero el taxista no ha dicho que el doctorcito facilitó el vehículo, porque para que reinara la tesis de primer grado de Ciudad Nueva, ¿verdad?, tiene que demostrarse que también el conductor, el taxista, estaba junto, era parte del tinglado, y ocurre que el taxista fue el testigo estrella de la fiscalía. ¿Y cuál debió ser la sentencia en ese caso, doctor? En el caso del doctorcito, entonces, tomando en cuenta los elementos que usted acaba de mencionar, ¿cuál debió ser la sentencia en el caso de él? Y si la presión social tal vez pesó en esto. No, en primer lugar, pues tú tienes que demostrarme a mí la complicidad, hay que demostrarla. Y hay 127 jurisprudencias que dicen, tú tienes que demostrar al tribunal que fulano mandó por dádiva, promesa o trama culpable a fulano que hiciera eso, o sea, facilitó. Es decir, hay que demostrar que él le dijo al taxista, toma este carro, úsame este carro por esto, y vete por la acera tal, vete por la calle vía contraria. Y eso no pasó. Todo el movimiento, toda la locomoción de ese vehículo fue a diligencia del taxista. El taxista que... Escúchame, el taxista que se mete en vía contraria porque él quiere, el taxista que se queda esperando al doctorcito y a Luisito y al Chiquito a que salgan de la discoteca. Doctor, ¿dónde se demostró? Escúchame un segundito, ¿dónde se demostró que eso lo planificó el doctorcito? Entonces, a tu pregunta, si la corte dentro de su hierro de culpabilidad con doctorcito tenía que haberlo condenado por complicidad, que la pena que le baje inferior, que es de 3 a 10 años. No de 5 a 20, que era del robo, porque eso por escalones. Adelante. Doctor, pero dice Jan Christopher que el doctorcito mandó a eliminar todas las pruebas y a lavar el carro que utilizaron para cometer ese hecho. Es que los jueces, escúchame, en primer lugar, el doctorcito vomitó mucho cuando salió de la discoteca, dentro del vehículo. Pero aparte de eso, es que yo tengo que ceñirme a no a lo que diga ese abogado. Ese abogado está hablando tanto que ¿por qué no apeló la sentencia que descargó a doctorcito de la muerte de Joshua? Porque a doctorcito lo descargaron de la muerte de Joshua, igual que a Luisito. ¿Por qué no apeló esa sentencia para que esté hablando de esa monserga en la corte? Ahora viene a hablar disparate ahí en la radio. Bueno, él dice que ese caso está perdido. No lo condenan, escúchame, al doctorcito no lo condenan porque lavó carro. Si los jueces me dicen a mí, considerando que el doctorcito, luego de la comisión del hecho, para borrar la huella de su coautoría, lavó el carro, la sentencia no dice eso. La sentencia sí recoge ese enunciado de la fiscalía. Pero el doctor, déjame decirte este dato, ustedes. Sí. Ustedes saben que al doctorcito no lo acusan de la ley de armas. ¿Y con qué atracaron? No fue con un arma. ¿Y con qué mataron a Joshua? No fue con un arma. ¿Y cómo tú me acusas a mí, una persona, de cometer un robo a mano armada en grado de coautoría y tú me le quitas el arma? Por eso es que vamos a ir a la Suprema. Y se van a recordar de mí. Entonces, doctor, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que ustedes tengan ganancia de causa recurriendo en casación en la Suprema cuando ya esta sentencia fue ratificada por la segunda sala penal de la Corte de Apelación y es una sentencia que había sido tomada también por un tribunal colegiado, por el segundo tribunal colegiado?
cómo desmontar dos sentencias que han tomado ya dos tribunales colegiados, uno de primer grado y uno de segundo grado, como la Corte. No, pero igual que pasó con Odebrecht, que desmontaron dos sentencias de los dos grados, porque es el papel estelar de la Suprema. Yo no puedo ir a la Suprema criticando la sentencia de primer grado. Yo tengo que ir a la Suprema fortiori criticando la sentencia de la Corte, porque esa es la que me toca. Eso no importa, que hayan existido dos sentencias. No importa. Pero doctor, yo no entiendo algo. ¿Por qué entonces no fueron suficientes las pruebas que ustedes llevaron para que se anulara la sentencia? Y la respuesta fue una ratificación de la misma. ¿Por qué? Pero sencillo, por eso mismo, por eso déficit, porque es que yo digo una cosa, es que la Corte no puede condenar al doctorcito. Yo no estoy hablando de los otros dos imputados. La Corte no puede condenar al doctorcito por autor, cuando la propia sentencia de Ciudad Nuevo de primer grado dice que él facilitó. Si tú utilizaste la palabra facilitar, el que facilita no está en el escenario del hecho, porque facilitó. No es igual facilitar que participar, que militar en el atraco. Él no militó en el atraco. Dice la sentencia que se quedó en el carro. A él había que condenarlo, dentro del error naturalmente, de complicidad, no de coautoría, simple y llanamente. Y eso la Suprema Corte tendrá que verlo. Señores, hay más de 100 sentencias de ese tipo. En mi humilde obra, Tratado de Procedimiento Penal, yo tengo más de 100 sentencias que establece que la complicidad hay que establecerla, como y la autoría también. Al chiquito hay que establecerle la autoría, no porque está admitiendo el robo. Y al otro está admitiendo también que apuntó a los que no tienen querellante, por cierto, porque esos señores, los asaltados, no constituyeron querella ni autoría civil al final, no llevaron abogado. Por eso es que el doctorcito mañana y hoy y siempre nunca va a tener una oposición. Chiquito sí que es a la mamá de Joshua. Ni si, y el otro, el segundo, tampoco tiene querellante, porque ellos que Luisito y ellos no continuaron con su caso. En conclusión, hay dos mundos: el mundo del robo con violencia, con arma, y el mundo del homicidio, con arma también, obvio. Entonces, el mundo del robo con violencia, Luisito lo tiene con arma y con robo, y el doctorcito sin armas y con robo. Muchas gracias. Tremendo problema para que la Casa de la Suprema. Muchas gracias, doctor. Gracias por recibir nuestra llamada. Hablábamos con el doctor Carlos Balcácer, que es el abogado de el doctorcito, ¿verdad? En este caso, en el caso de la apelación a la sentencia condenatoria a la que fue impuesta en el segundo tribunal colegiado y luego que fue ratificada ayer por la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Matutino Su Mundo. Y en este momento queremos hacer referencia a un operativo realizado ayer en el Distrito Municipal de Las Barreras, eso es en Azua, la provincia de Azua, un operativo dirigido por la coronela María Isabel Gil, que es la comandante de la Policía Nacional en Azua, y en este operativo fue desmantelado un centro dedicado a la producción de bebidas alcohólicas adulteradas. Ya conocen ustedes los graves problemas que han causado las bebidas adulteradas en nuestro país, con decenas de muertos en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, y precisamente todo esto acontece a propósito del acercamiento del periodo de las Navidades, un periodo de elevado consumo de bebidas alcohólicas. Esa coronela, María Isabel Gil, es la misma coronela que fue sacada de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, porque cuando la designaron allí, quiso poner orden, quiso atacar el caos y las mafias que operan en La Victoria. Entonces estalló un incendio en el que murieron varios reclusos, y a raíz de ese incendio, entonces, que todavía
no ha sido claramente explicado qué fue lo que ocasionó ese incendio. El hecho es que a raíz de ese incendio, ella fue sacada del penal de La Victoria. La enviaron a Asua y miren lo que está haciendo. Está trabajando para perseguir esa acción delictuosa, esa acción que atenta contra la salud y que atenta contra la vida, que es la fabricación de bebidas alcohólicas adulteradas, porque no solamente dañan la salud, sino que matan a la gente. 74 tanques, eso fue un laboratorio clandestino ahí en la provincia de Azua, un líquido llamado guarapo. Esos tanques fueron encontrados por miembros de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia Delictiva del DINTEL, y de igual manera la Policía Preventiva desmantelaron ese laboratorio clandestino dedicado a la fabricación ilegal de bebidas alcohólicas, específicamente guarapo, en un operativo realizado en el Distrito Municipal de Barreras de la provincia de Azua. Según los organismos castrenses, informaron que durante esta intervención los agentes confiscaron varios insumos, entre ellos 74 tanques del referido líquido que iban a ser utilizados para la elaboración de bebidas alcohólicas llamada triculí, ese triculí que es consumido por muchos dominicanos. Informaron que confiscaron otros 10 tanques vacíos de color azul que serían usados en la fabricación de las bebidas adulteradas. Aquí no aprendemos. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de personas, más de 12 personas que fallecieron en Santo Domingo Oeste en medio de la pandemia por el tema del consumo de bebidas adulteradas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Ustedes recuerdan el Eso fue un caso que duró muchísimo tiempo hospitalizado por eso. Falleció. Más de 16 personas en ese momento fallecieron precisamente por el uso de bebidas adulteradas. Y seguimos en lo mismo. Señores, qué bueno que estamos atacando este tema de contrarrestar la elaboración de este veneno. Estos criminales que es que se está haciendo para la venta a bajo costo y en sectores populosos, que es lo que se está haciendo ahora. Y felicitar a esa coronela. Miren, la mandaron para allá. Está poniendo orden, la sacaron de La Victoria para que el desorden se mantenga. Ahora está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que esa coronera no fue bien recibida en la cárcel de La Victoria porque estaba atacando los intereses de algunas personas que tenían ahí un negocio en la cárcel de La Victoria. Pero mira, está predicando con un buen ejemplo ahí en Azua, esa desmantelación de 74 tanques del triculí, de eso que hace que te vuelve loco y te mata. Ese líquido que te vuelve loco y que se utiliza mucho en fiestas navideñas. También hay que decir ya al final que en San Pedro de Macorís se entregó uno de los profesores que está acusado de haber violado sexualmente a una niña menor de edad, de 13 años de edad. Entonces, el lunes nosotros vamos a tener informaciones mucho más acabadas de este caso que está evolucionando y tendremos la reacción de la Asociación Dominicana de Profesores. Por hoy hemos terminado un día, una semana más y también una semana. A ustedes, amables televidentes, les agradecemos profundamente la amabilidad de su sintonía, de que estén con nosotros en el canal 101 y en el 1101. Esto es Multimedios Su Mundo. Pasen un feliz resto del día, cuídense mucho, feliz fin de semana. El abrigo, frente al frío para este fin de semana. El lunes.